Bien, ahí estamos. Vamos a continuar con Eagle, ¿sí? Habíamos estado viendo un pantallazo muy por encima, así que ahora vamos a tratar de profundizar un poco más. Yo ya tengo un circuito acá hecho. Recuerdan lo que son estos simbolitos, ¿no? Las entradas. En realidad, bueno, las borneras, ¿sí? Miras, sí. Ahí va. Esto de acá arriba no es parte de la librería de Eagle, es algo que dibujé yo para representar que acá voy a poner un potenciómetro, bueno, conectado de esta forma. Esto evidentemente lo había hecho de su circuito que yo había preparado para otro alumno, así que tenía que hacerlo bastante detallado. A cada una de las borreras también le puse un nombre, sub por supply, ¿sí? Acá evidentemente va a estar la bornera de alimentación. Esta bornera acá se llama F, porque con este potenciómetro vas a variar la frecuencia. Y a este le llamé W por width, ancho, para manejar el ancho de pulso. Este circuito básicamente es un generador de PWM de frecuencia y ancho de pulso variable. Después le puse una bornera donde va a ir un switch de 2 puntos doble. Creo que lo tenemos en algún lado en la librería. Sí, uno de estos así, con este aspecto, creo que viene doble. Si llega a estar, sería un golazo. Ponele algo parecido a esto. Wow. Bueno, para variar, la librería de Eagle es enorme. Yo no lo represento ese switch, si bien mi idea es poner ese switch a futuro. No lo represento porque no quiero que esté en la placa. O sea, yo en la placa voy a poner una bornera y después va a ir cableado. Ese switch básicamente me está eligiendo si quiero un capacitor cerámico o electrolítico. Con eso voy a estar haciendo una especie de escalamiento de 1 a 10x. Si pongo un capacitor de 100 nano, por ejemplo, y uno de 1 microfaradio. Y simultáneamente me modifica también en el otro bloque. Recuerden, para el esquemático nunca, jamás modificar la grilla. Porque si no, como ya lo habíamos visto, puede ser que la conexión no exista. O sea, si bien vos lo verías así solapado, le estarías pasando a un infinitésimo al costado, por arriba, por abajo, y esto no te queda conectado. Todos los componentes, todos los símbolos de la librería de Eagle están dibujados para esta grilla que viene por default en 100 milésimas de pulgada, o 0.1, es lo mismo. Después, si en algún momento tienen que hacer algún dibujo, ahí sí, si quieren, pueden poner la grilla secundaria en 25 milésimas de pulgada, y ahí van a tener una mejor definición para hacer este tipo de dibujos y demás. Pero eso es una vez que terminan de dibujar el esquemático. Para todos aquellos que recién estén empezando con Eagle, no es recomendable que modifiquen la grilla. Bueno, vamos con el board. Este ya lo tengo resuelto, así que debería ser una copia. Vengo acá el panel de control, copiar. Copio ahí mismo en la misma carpeta, le voy a llamar 1.1. Me copia solo el esquemático. ¿Está? Si quieren podemos describir un poco cada bloque. Entonces voy a hacer una selección rectangular. Con la herramienta mover, botón derecho, mover grupo, lo separo un poco. Y a todo esto le voy a poner un rectángulo en la capa info con este tipo de trazo interrumpido. Ahí va. Y este sería un 555 en configuración a estable.
Chicos, cualquier cosa, si ustedes me preguntan cómo abrí este cuadro de texto o cómo hice una línea abajo, lo que sea, me preguntan, ¿sí? Yo a veces tipeo, me muevo muy rápido con el mouse, así que ustedes me avisan. Me parece, digamos, que este tamaño de texto para ser informativo está muy chiquitito, así que le voy a modificar el tamaño. Ahí me simpatizo un poco más. Vamos a poner otro texto más. Este texto, que yo lo tengo anclado en la esquina inferior izquierda, lo voy a poner en el centro a la izquierda. Ahí va. Y de un tamaño más chiquitito. Bueno, le voy a hacer lo mismo, me voy a copiar un segmento de la línea punteada, si me tengo que dibujarlo de vuelta. Puro fiaca, y ahora con la herramienta modificar, hago clic acá. Una forma muy, muy rebuscada de hacerlo un rectángulo, pero lo estoy haciendo a partir de copiar un segmento de recta. Esto de acá también me lo voy a copiar, el título, 155, me lo copio desde el eje, el ancla. Este sería un 555 monoestable. Y este me va a dar el ancho de pulso variable. Bueno, vamos ahora sí al board. Eh, yo me hice una copia de este archivo, así que solamente tengo el esquemático. Cuando yo hago clic en este botón para ir al board, me va a hacer una advertencia que me dice, che, mirá, el archivo que vos estás buscando no existe. Lo querés crear a partir del esquemático y le ponemos que sí. Por default ya nos viene este tamaño de placa, que creo que es 150 por 80, una cosa así. Esto posiblemente esté en una cuadrícula basada en milímetros. Efectivamente, es un número con infinitos decimales. Así que para empezar, voy a borrar este rectángulo que no me interesa. Y voy a crear mi propia placa. Para eso vengo acá a la herramienta Wire. Abajo dice Draw Lines, para dibujar líneas. Voy a dibujar en la capa Dimension con un espesor de 0. ¿Sí? Y hago un rectángulo cualquiera, ¿sí? Parecido, mirá, me salió parecido al anterior. Lo vuelvo a hacer porque me salió muy rapidín. Voy a partir desde acá, desde el 0, 0, el origen de las coordenadas. Vengo hasta cualquier esquina superior derecha opuesta a donde partí y vuelvo. Y hago clic. Si se me queda enganchado, puedo hacer clic en el mismo lugar o apretar Start. Esto lo acabo de trazar basado en una cuadrícula de milésima de pulgada. Y no está bueno. Porque me va a quedar, fíjense, si le tiro las medidas con la herramienta Dimension. Que vista del cone, 109 milímetros. Acá, y de ancho 104. Bueno, esto yo ahora lo podría ajustar a una selección de todo lo que está acá arriba. Botón derecho, mover grupo. Y estoy moviendo la línea superior y automáticamente se mueve todo. Así que voy bajando y lo voy a tratar de llevar, por ejemplo, a 50 por 50. 50,8.
y 50,8. ¿Por qué 50,8? Y porque yo me estoy moviendo en la cuadrícula de milésimas de pulgada, de 50 milésimas de pulgada. Entonces, es conveniente solo en este instante, ¿sí? Al comienzo, donde vos haces una inspección visual de la cantidad de componentes y más o menos podés estimar si todo esto entra o no acá adentro. ¿Sí? Yo ya lo tengo resuelto, ya sé que entra en 50 por 50. Así que solamente en este momento voy a borrar todo de vuelta y voy a modificar la cuadrícula o la grilla. Voy a hacer que se muestre en milímetros, la voy a encender para que sea visible, display on. Vamos a poner ahora las líneas, a ver si la grabación se ve un poco mejor. Y vamos a poner una grilla de 1 milímetro. Entonces, esto de acá es 1 milímetro. Y ahora sí, cuando yo vuelva a trazar los límites de la placa en la capa Dimension, la capa 20, trazo un rectángulo arbitrario, como sea. ¿Sí? Voy hasta la esquina y vuelvo. Le voy a agregar las medidas en la capa Measure. Acá. Este lo puedo desplazar, a mí me gusta ponerlo justo ahí solapado sobre el borde de la misma línea. Este también lo puedo desplazar para arriba o para abajo. Y ahora le voy a ajustar esto a 50 por 50. Hice una selección rectangular para agarrar la línea esta y los bordes, digamos, de las dos líneas verticales. Botón derecho, mover grupo. Y lo voy bajando verticalmente. Y ahí tengo justo 50 milímetros. Y bien, horizontalmente 50 por 50. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Alguien que habilite el micrófono, así cada tanto me responde. Por ahora vamos bien. ¿Qué hay que hacer en las esquinas? Ah, los cuadrados, pero con una esquina a 45 grados. El espacio reservado para los tornillos. Eso es lo que quisiste decir. El espacio. Vamos a hacer así. Uy. Voy a trazar una línea. Podría estar contando cuadraditos, pero vamos a dejar que Ligel se encargue. Qué bien, justo 10 milímetros. Entonces, en principio el espacio reservado para los tornillos es un rectángulo, un cuadradito de 10 por 10. Eso a veces es medio exagerado. Así que lo podemos llegar a chanflear un poco. Para chanflear esto de acá voy a usar esta herramienta, Meter. Hago clic en la esquina y bajo el mouse. Y puedo cambiar la forma en que hace ese chanfle. ¿Sí? Sigo apretando el clic izquierdo del mouse, no lo solté todavía. ¿Sí? Fíjense que si yo me muevo, me va dando las distintas opciones. Y si hago clic con el botón derecho, cambio la forma en que va a ser ese chanfle. Ella estaba tratando de hacer eso y me hizo un quilombo tremendo. Bueno, vamos a dejarlo así que quede. Eh, Ahora, generalmente los tornillos que consigo yo, por ejemplo, tienen un diámetro de 3 milímetros y la cabeza es de 6 milímetros. Entonces, primero que nada voy a usar la herramienta Hole. El tamaño más grande que tenés acá disponible es 3,2 milímetros, está bastante copado. Y lo voy a poner por ahí. Ahora, a esto le voy a dibujar un círculo alrededor. Este círculo nace desde el centro, hago un clic, me alejo 1, 2, 3 milímetros y esto representa la cabeza del tornillo. ¿Por qué me interesa la cabeza del tornillo? Y para no poner ningún componente acá cerca. ¿Sí? El espacio reservado de 10 por 10 tal vez es un poco exagerado. O bien lo puedo aprovechar un poco mejor. Hago una selección, muevo esto un puntito para la derecha y un puntito para arriba. Ahora, si quieren,
Esto ya es muy detallista. En la capa Top Place, si quieren pueden dibujar la cabeza del tornillo. Obviamente esto no es necesario. Una vez que tengo ya hecho la esquinita, agarro una selección con la herramienta Copy, hago clic con el botón derecho, copiar grupo y ahí lo tengo, ¿sí? Botón derecho lo giro, lo giro, lo giro, lo giro y con el botón izquierdo confirmaría la posición. Ahora, para volver a pegar lo mismo que yo ya tengo copiado, uso este botón que es Paste, pegar, ¿sí? Lo giro, lo acomodo. Otra vez hago clic en Paste, sigue estando ahí en el portapapeles. Pego. Eso es todo lo que tenemos que trabajar únicamente en la cuadrícula de milímetros. A partir de este momento empezamos a trabajar con milésimas de pulgada. Fíjense que ahí me hizo la equivalencia de lo que es para mí 1 milímetro, ¿sí? En milésima de pulgada son 39.37, bla, 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 bla. Infinitos decimales. Yo ahora manualmente escribo 50 milésimas de pulgada y cuando apriete el Alt 25 me parece bien. Este 10 de acá lo voy a borrar. Hay una capa en Eagle que se llama Keep Out, si quieren lo pueden usar. Yo ahora voy a convertir estos trazos en esta capa. Keep Out es casualmente mantenerte alejado de acá. Milímetros, vuelvo a 1 milímetro, voy a trazar un polígono. La herramienta polígono, nacemos desde acá. En la capa Keep Out, acá hasta acá. Cambio la forma del trazado para que me haga la curva. Y fíjense que te va a resaltar todo esto en rojo, como diciendo, che, no te metas acá, está el tornillo. ¿Por qué lo hago en esta capa? Y porque eso me va a permitir ocultarlo. O sea, yo puedo eliminar ahora estas líneas que había hecho. Copio este polígono. Ahí. Upa. Lo pego por acá. Y eso si quiero ahora lo puedo activar y desactivar. Y borrar estas líneas que la verdad que no me simpatizan demasiado. Que queden visibles. Bueno, voy a configurar la grilla en 50 milésimas de pulgada. Me dejo de jugar con la grilla en milímetros. Y ahora sí empezamos a acomodar componentes. Voy a buscar la bobina de supply. Voy a sacar las líneas que a mí me fastidian un poco, prefiero los puntitos. No sé si después se va a ver en la grabación. Eso va a depender del códec y lo que considere importante o no. Además, voy a tratar de limpiar un poco esto porque está como muy cargado. Fíjense que tengo en pantalla el nombre de cada componente y el valor, ¿sí? Y además algunos adornitos, algunos detalles. Por ejemplo, fíjense acá en el LED, me dibuja esto. Entonces voy a tratar de aliviar un poco la carga visual que tiene todo esto. Para eso, voy a ir al final, voy a desactivar la capa T-Document y Bottom Document. ¿Sí? Ahí fíjense que sacó un poco el nivel de detalle. Fíjense en el LED, el capacitor también.
Y también, si se fijan acá, la pata de la resistencia también desaparece. Si quieren le mando zoom. Bueno, después lo otro que voy a desactivar también es el nombre de los componentes, de names y names. Chau. La T y la B hace referencia a si el componente está del lado de arriba, top, o si es un componente de montaje superficial y lo estamos poniendo directamente en la capa de abajo, bottom. Los nombres de los valores de los componentes del lado de arriba, los hago desaparecer, y los valores de los componentes del lado de abajo. En este momento no debería tener ningún componente del lado de abajo. Puedo también desactivar, por ejemplo, las medidas que tengo acá de 50 por 50, como yo las hice en la capa Measure, también la puedo desactivar. Ah, bueno, ahí veo que el tornillo también lo dibujé en la capa Measure, mala mía. Vamos a la herramienta Change, Layer. Quiero traerme cosas a la capa Top Place y le hago clic a este tornillo, a este segmento de línea, este tornillo, tiki, tiki. Y ahora sí, si yo desactivo la capa Measure, solamente deberían desaparecer las indicaciones y me queda visible la cabeza del tornillo y el agujerito. Bueno, ahora sería momento de acomodar las cosas. En principio voy a acomodar los integrados. Son dos integrados iguales. Son dos 555. Así que los voy a poner alineados. Así me resulta más cómoda la alimentación. O sea, cada movimiento que haga voy a proyectar acá en Ratsnet. Esto va a buscar el camino más corto para cada nodo, ¿sí? Para cómo resolverlo. A ver, ¿a qué me refiero? Fíjate que esto de acá es el 0 vol y se conecta a la pata 1. Sin embargo, no me está mostrando un trazo que venga desde acá a la pata 1, sino que me está diciendo que viene primero acá a este capacitor, a este otro, a esto, lo otro. Entonces, al hacer clic en Ratsnet, dice, che, mira, esto está demasiado cerca, me parece que sería más piola mostrárselo de mejor forma. Lo mismo pasa con el positivo. El positivo viene este diodo, y ahí, bueno, está bien. No fue el mejor ejemplo. Vamos con Ratsnet, y fíjense acá, de salir hacia arriba y a la izquierda, debería resolvérmelo en esta diagonal. Generalmente cada 2 o 3 movimientos que hagan les conviene hacer clic en Ratsnet para que les trace cuál es el camino más corto. Esta bornera ahora, lógicamente, la voy a dar vuelta. Y voy a empezar a resolver el negativo, por ejemplo. Entonces, hago clic ahí, en la capa Bottom, con un espesor de 40, piense que 40 es más o menos 1 milímetro. Si quieren puedo volver a configurar esto en milímetros. Y ahí me dice 1.016 milímetros. Ahora esta lista me muestra todos los valores en milímetros, pero respetando la grilla de 50 milésimas de pulgada. O sea, si yo no modifico este valor, siguen siendo 50 milésimas de pulgada, pero representado en milímetros. Entonces yo como ahora quiero que ustedes conozcan el espesor de los trazos que te ofrece Eagle, lo estoy presentando en milímetros. Y lo más parecido que tenemos a 1 milímetro es este 1,016, que como les dije son las 40 milésimas de pulgada. En algunos casos yo he trazado en 24, 32. No recuerdo haber hecho trazos de 16 milésimas de pulgada. Vamos con 40. Vamos a hacer así, a partir de acá. Un momentito. Y vamos ampliamente. Y ahí ya tendría unido la pata 1
del primer y del segundo integrado. Hasta 4, acá es donde empiezan los conflictos porque va a aparecer un cruce. Entonces yo ahora debería elegir si esto lo voy a pasar por adentro o si lo paso por afuera. Estoy eliminando pistas. No le expliqué cómo hacer eso. Al lado de la herramienta root tenemos la herramienta ripup. Ripup es para levantar pistas casualmente. Y hago un clic acá y me vuelve a representar esta unión como en amarillo. Entonces dice, che, loco, tenés que conectar esto con esto, no te olvides. Si yo le hago doble clic, me elimina absolutamente todo lo que estaba en ese nodo o en esa netlist. Yo puedo ir haciendo clic uno por uno a cada segmento, o como ya les dije, puedo tener todo esto resuelto, le hago doble clic y elimina todo. Otra forma de hacerlo es a través de tipearlo. Vamos a escribir, voy a poner las pistas de vuelta, ahí está. Y si yo escribo acá arriba, puedo tirar comandos. Escribo ripup, esta es la pista, ¿cómo se llama? Info, la pista 0 vol. Entonces escribo acá arriba, ripup, 0 vol, enter, y el semaforito. En general, el negativo o el 0 vol, ustedes saben que vamos a hacer el polígono de masa rodeante al final. Entonces, generalmente no le pongo mucha atención a resolverlo el 0 vol con trazos, lo que sí es que tenga acceso a la masa rodeante, ¿sí? Bueno, sería momento de agregar algunos componentes y para eso voy a laburar con la pantalla partida a la mitad. Tecla de Windows y flecha a la derecha. Suelto la tecla de Windows y me vengo al esquemático, tecla de Windows y flecha para la izquierda. Entonces, ahora vamos a buscar acá en el esquemático donde con el ojito voy a hacer clic en este diodo para encontrarlo y acá se me resalta. Cada componente que yo le hago clic en el esquemático con el ojito, por ejemplo, ahí hice clic en la bornera y se resaltó como que se ilumina la bornera. No sé si ustedes llegan a ver esta diferencia de color. ¿Llega a percibir? Se llega a ver bien. Ahí están las burneras ahora. Supply 1, supply 2. Esto es muy práctico para ir reconociendo los componentes. Recuerden que yo a propósito, para aliviar la carga visual, le saqué el nombre, pero si acá decía D1, ¿sí? Yo hubiese podido buscar uno por uno, bueno, igual tengo 2 diodos nada más, pero así, a simple vista, yo no puedo saber cuál, perdón, ahí está. De esta forma, yo no sé cuál es cuál, ¿sí? Podría venir acá y hacer el laburo manualmente, buscar, a ver, activo la capa de nombres y digo, bueno, este es el diodo 1. Pero bueno, el Eagle tiene esta herramienta que es el ojito, que casualmente nos pretende simplificar un poco la existencia. Entonces, con el ojito desde el esquemático, toco el diodo 1 y ahora me lo voy a acomodar cerca de la bornera. Ahora, desde acá, con la herramienta mover, lo ubicamos por ahí. O al revés. Vemos con la herramienta de trazar pista, desde acá hasta allá. Ya saben que con el botón derecho van cambiando la forma de llegar desde un punto hasta el otro, ¿no? Sí, eso sí. Ustedes ya estuvieron chusmeando un poco el video, creo. Y fíjense que el cátodo del diodo, que yo estoy viendo acá en el esquemático, que es directamente el positivo, me lo marca como que tiene que ir a conectarse a algunas cosas acá a la izquierda, a una resistencia, no sé qué, pero sin embargo, yo acá en el board lo marco con el ojito, esta netlist, ya no tengo
algo acá, la pata 8 del integrado también va positivo. Entonces recuerden siempre, cada uno o dos movimientos, hacer clic acá en Ratsnet para que el programa busque de vuelta o optimice el camino más corto de las netlists. Bueno, la idea no es ahora completar la placa, porque como ya les digo, ya está toda resuelta. No sé si me estoy olvidando de algo, estoy pensando, o si ya pasar a la etapa final, donde está todo resuelto. Porque esto es básicamente mover, acomodar. Lo básico ya lo cubrimos, que es para trazar pista. ¿Sí? Mucho cuidado cuando hagan un movimiento, porque cuando hacen el movimiento, lo que eran pistas a 45 grados, ahora tienen cualquier ángulo. Así que eso lo tienen que estar chequeando ustedes a ojo permanentemente. Seis, cuatro, siete, en la resistencia. Hago un movimiento, coloco un componente y optimizo para que busque el camino más corto. Me dice que tiene que venir a esta borrera de acá, por acá cerca. Ahí veo que el cuerpo de la borrera se me estaría solapando con un componente, así que este lo puedo mover. Es una cosa. Con el Alt, vieron que se me mueve desde un punto hasta el otro. O sea, cuando hago un movimiento siempre estoy aferrado a la cuadrícula. Haciendo clic con el Alt, tengo el punto medio que yo definí acá. Esta es la cuadrícula visible, 50 milésimas de pulgada, pero si aprieto el Alt y hago el movimiento, tengo una grilla o una cuadrícula de 25 milésimas de pulgada. Eso me permite, fíjense, que el componente que antes estaba aferrado y a las esquinas, sí o sí, ahora lo puedo mover con medio punto de precisión. Igual esto lo puedo configurar como quiera. Si quiero pongo 12.5 y ahora voy a tener varios puntos intermedios. ¿Sí? Tengo la esquina, 1, 2, 3, 4, donde antes era solo desde una esquina a la siguiente, ahora tengo 4 puntitos intermedios. No les recomiendo que se acostumbren a eso, traten de laburar siempre con la cuadrícula de 50 milésimas de pulgada y solo en casos extraordinarios laburen con la de 25. Ahora por una cuestión estética voy a alinear este diodo con el centro de la resistencia y voy a agarrar esta pista y la voy a bajar también 25 milésimas de pulgada para que quede estéticamente bien. Vamos a buscar R3 en el circuito. Clic en Ratsnet. Tengo la sospecha de que tengo los integrados al revés. Efectivamente. Eso. Ratsnet para optimizar. Vamos a hacer un manejo de cosas inentendibles. Esta resistencia está vinculada a la cuadrícula de 50 milésimas de pulgada. La voy a mover con medio punto de precisión. ¿Será posible resolver esto? La veo complicada. Así como lo dibujé yo, acá no tengo forma de salir con una pista. Pero tranquilamente puedo mover esta resistencia para la derecha. O ponerla horizontal. Y dar vuelta la bornera. Ahora ese diodo quedó re descolgado, es el único componente que tengo vertical.
Pero bueno, ya saben ustedes que esto es mover, acomodar, mover, acomodar. Todo este proceso ya lo conocen, ustedes ya vienen laburando con diseño de plaquetas hace rato. Hice un par de movimientos, hago clic en Ratsnet para que me optimice, y ahora veo que esto está bastante más macanudo para resolverlo. Voy a venir hasta acá, ahí me quedaría 90 grados hacia el pad, pero aprovecho ese lugar para subir. Estas dos pistas están bastante simpáticas en cuanto a la distancia. Me gustaría ahora, por ejemplo, que la burnera esté alineada con el cuerpo del integrado, si fuera posible. No se me choca con el tornillo. Entra acá, medio jugado, estoy muy cerca del borde. Hago clic en Ratsnet, fíjense que me está marcando acá una netlist, como que tengo que resolver esto, pero que no va a ningún lado. ¿Sí? Esto es porque yo había trazado esta pista y después la eliminé y quedó ahí. Así que al hacer clic en Ratsnet, descubre que solamente me falta este pedacito. ¿Quieren que siga acomodando componentes o pasamos a la etapa siguiente? Alto cortocircuito tengo acá, ¿eh? ¿La etapa siguiente cuál sería? Toda la parte estética, la parte final, la parte de polígono de masa. Ah, si es por mí, sí. Si es por mí, sí. Lo demás que dicen. Sí, sí, sigamos con lo que sigue. A mí en particular los pads que tenemos en el Eagle me parecen que son muy chiquititos, a veces en las resistencias. Recuerden que yo estaba trazando con 1 milímetro de espesor. A ver, info. Sí, 40 milésimas de pulgada. Entonces, si esto es 1 milímetro de espesor de pista, fíjense que el tamaño del pad es 1 milímetro y un poquitito más. ¿Sí? Este pad, así como está, cuando vos entras con una mecha de 0,8, lo más posible es que la propia mecha al salir arranca el pad y no te queda cobre. Entonces, como les dije, lo que sigue sería la parte estética. Esto se tiene que hacer únicamente al final, cuando ya está todo resuelto. Entonces voy a cerrar este archivo, lo voy a guardar. ¿Qué pasa? Me dice que está bloqueado porque como que detecta que está siendo utilizado por otra aplicación. Posiblemente la otra aplicación sea el Google Drive Sync. A ver si está laburando. Cada vez que yo hago clic en guardar, cada vez que hago un movimiento, cada vez que hago algo, el Eagle estuvo guardando varias versiones de todo el proceso, ¿sí? Creo que esto es configurable, creo que hace hasta 10 pasos para atrás. Fíjense que hizo hasta 34, 23 minutos, 30 minutos. Entonces, ese archivo lock posiblemente lo generó o el Eagle o el Google Drive Sync para que no se elimine ese archivo. Entonces vengo acá al panel de control, voy a replegar esto para atrás y lo vuelvo a desplegar y ahí me aparecen los dos archivos de bloqueo, ¿sí? Simplemente los elimino, eliminar, delete, yes, y ahora sí me debería permitir guardar tranquilamente. Ahí no me saltó la advertencia y me paso a la versión, esta es la que estamos haciendo ahora, la 1.1, incompleta. Pasamos a la versión 1.0. Y ahí el Google Drive acaba de detectar que eliminé un par de archivos y demás. Chao. Bueno, estamos. Este sería el aspecto final
Alguien me preguntó hoy cómo representé la bobina, una bobina de choque, que el Eagle me ofreció este encapsulado se parece mucho al encapsulado de una resistencia, sin embargo la bobina que yo estoy utilizando ocupa este espacio, entonces en ese caso yo le dibujé un rectángulo, o sea, como que manualmente dibujé el componente en la placa. Bueno, la parte estética, la parte final, acá ya lo tengo todo resuelto, que es el polígono de masa rodeante y ensanchar los pads que considere necesario ensanchar. Así que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a romper todo esto. Primero que nada voy a eliminar el polígono de masa rodeante con el tachito de LED. El polígono de masa, que yo lo veo acá en todos lados de la placa, en realidad es este borde que se dibuja con línea punteada, ahí es donde está el polígono de masa, y ahí es donde tengo que hacer clic con el tachito de borrar. Al borrarlo, borré un solo segmento, y así que me queda un triángulo de polígono de masa rodeante. Hago clic acá, y ahí lo eliminé completamente. Otra forma de hacer eso mismo es Z control Z, está, tengo el polígono de masa, vengo con el tachito para eliminar, botón derecho, delete polygon y elimina todo directamente. ¿Qué más? Vamos a eliminar estos pads que yo ya engordé. Estos pads yo creo que si le hago clic con el tachito me va a tirar la bronca porque el programa entiende que yo quiero eliminar la netlist. Y te tira este error. ¿Sí? Te está diciendo, che, no puedes eliminar una conexión a masa porque acá en el diagrama esquemático dice que el cátodo del LED va a masa, entonces ¿por qué lo querés eliminar? No te dejo. La forma de eliminarlo es con RIPUP. ¿Sí? RIPUP, que es la misma herramienta para levantar pistas, también nos va a servir para eliminar todos estos agregados que ya tiene la placa. Voy a desactivar el cobre, la capa bottom, así no accidentalmente no toco nada de eso. Bueno, como voy a estar haciendo muchos clics como loco por todos lados con la herramienta RIPUP, tuve que ocultar la capa bottom para no hacer un clic accidental en una pista que ya estaba resuelta. Estoy preservando lo que ya está hecho, lo que está resuelto lo estoy preservando. Asimismo, podría ocultar, por ejemplo, si yo hago clic acá en estos nodos amarillos, también los puedo ocultar con la capa unroot, la capa 19, la oculto. Y también voy a ocultar los pads que ya vienen de los componentes propiamente. Listo. Así que ahora lo que me queda solamente visible es la representación de top place, los componentes de la capa de arriba, el origin de cada componente, las cosas que yo agregué, como los tornillos. Yo ahora podría simplemente hacer un cuadro de selección de todo esto y hacer RIPUP group. Ahí corro peligro de eliminar todo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Bien. Vamos a ver qué pasó con las pistas, siguen estando ahí. Los pads originales de cada componente siguen estando ahí. Nada, sobrevivió. Lo único que me quedaron son estos de acá, que no estaban asociados a nada. Estos los voy a eliminar manualmente. Acá, cuando hice clic en el medio, el programa detecta que hay varias cosas que son eliminables con la herramienta RIPUP. Yo hago clic acá en el medio, ¿sí? Y ahí me está preguntando acá abajo, che, ¿vos querés seleccionar este segmento de pista o el siguiente objeto? ¿Ves que acá te dice left, yes para confirmar, right, siguiente? ¿Sí? Hago clic con el botón derecho del mouse, siguiente, 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 y ahí me va ofreciendo todas las cosas que están justo en este puntito y que posiblemente yo quise seleccionar. Entonces cuando yo
tengo seleccionado lo que quería eliminar propiamente, confirmo con el clic izquierdo y ahí lo elimino. Bueno, estamos hasta acá, vuelvo a habilitar la capa Unroot. Bueno, supongamos que esto es lo que hice. Sí, decime. Una cosa, ¿usted se acuerda que la clase anterior de Eagle también la grabó para YouTube? Sí. Después, no podría pasar los links por el campus o por Deberían chat, estar no sé. en clases grabadas. Después lo reviso, no hay problema. Ah, está bien. Gracias. No hay de qué. Bueno, lo que teníamos hecho en la versión, por las dudas me voy a guardar esto. Si vas. Despertó el gato también. Estamos completos. Nosotros recién estábamos laburando acá en la versión 1.1. Yo había empezado a trazar algunas cosas, a ubicarlo, ¿sí? Supongamos que recién terminamos ese proceso y lo único que tengo es lo que vemos acá. Los 4 tornillos de las esquinas, los componentes estratégicamente ubicados, todos los nodos prácticamente resueltos, excepto todo lo que sea 0 vol. 0 vol o lo que va a ser el polígono de masa rodeante. Entonces, ahora vengo acá en la herramienta Polygon. Me aseguro de estar trabajando en la capa 16. Con un espesor de 0 o 10. Sí, perdón, ¿qué me ibas a decir? No, perdón que sí estaban en el campus, pero yo no los había visto antes. No pasa nada, tranqui. Bueno, gracias por confirmar. Ahora me había entrado la duda. Voy a trazar el polígono de masa. Entonces, de la misma forma que habíamos hecho el rectángulo de Dimension, ¿sí? Voy a arrancar desde abajo a la izquierda, hago un clic, vengo a la esquina superior derecha. Fíjense que mi cuadrícula actual no me permite pisar ahí la esquina. Igual eso lo voy a dejar así a propósito, después lo corregimos. Y vuelvo a cerrarlo con otro clic. El polígono de masa, como yo ya les había anticipado, queda representado con esta línea de puntos, ¿sí? La próxima vez que haga clic en RatsNet, me va a resolver el polígono de masa. Por default, el Eagle 7.5 tiene acá un sector que se llama DRC, ¿no? DRC es Design Rule Check, comprobación de reglas de diseño, ¿sí? Hago clic acá. Y por default, acá en Distance, deberíamos tener el valor 40. Seleccionar, RatsNet, ahí está. Entonces, si bien yo había trazado el polígono de masa hasta acá, ¿sí? Casi pegadito a los bordes, cuando hago clic en RatsNet, el polígono de masa no se resuelve hasta el borde de la placa, porque dentro de las reglas de diseño está definido que nada que sea de cobre se puede acercar a menos de 1 milímetro con respecto al borde de la placa. Esto está definido así por default en el Eagle, pero yo puedo venir, ponerle 0 acá, aplicar, seleccionar, y vuelvo a hacer clic en RatsNet, y ahí sí se pega al borde de la placa y no le importa nada. A mí en particular mis diseños me gusta que el polígono de masa llegue al borde, pero si ustedes por algún motivo, por ejemplo, si el polígono de masa estuviese conectado a 220 y vos querés agarrar la placa con los dedos, la yema del dedo queda ahí tocando el cobre. Entonces a veces te puede llegar a interesar que el cobre no llegue hasta el borde. Y en ese caso lo podés hacer de dos maneras. Vos manualmente bajás el polígono de masa y lo vas corriendo vos manualmente. A la distancia que te parezca segura. Ahí está hecho manualmente. O vos lo podés hacer como estaba hecho por default en el Eagle, desde las reglas de diseño, la solapa distance, y copper es cobre, dimension sería el borde de la placa. Esto por default, como ya les dije, viene en 40, y nosotros, o yo en mis diseños siempre lo bajo a 0, y hay que hacer clic en Apply y Select. Si ustedes hacen clic en Check,
posiblemente le salga un cartel acá, una advertencia de todas las cosas en tu diseño que no respetan las normas que vos definiste acá. Por ejemplo, qué sé yo, la distancia de un pad con respecto a una pista. ¿Sí? Donde tengo esto medio sensible. Si yo hago esto así, y le doy a errors, o acá en DRC, en check, si no me equivoco, ¿ves? Ahí me salió, dice, che, loco, ¿qué es esto? O sea, estás haciendo un cortocircuito. Todas esas reglas de diseño es algo que ustedes ya tienen incorporado en su cabeza, así que no necesitamos que el eagle nos lo marque. Entonces, cuando ustedes tengan que salir de acá del menú de DRC, es muy probable que accidentalmente hagan clic acá en check. En check les va a salir todas esas advertencias de errores de proximidad o solapamiento, otros tipos de errores. Así que bueno, voy a causar uno a propósito. DRC, comprobación. ¿Sí? Ya me salen todos los errores que detecto. Y para cerrar este cartelito, yo lo puedo cerrar. Y sin embargo me quedan ahí las marcas. Vuelvo a DRC. Check de vuelta para que aparezca el cartelito. Y clear all. Limpiar todo, no molestes. Ahora sí cierro el cartelito. Y la próxima vez que tenga que salir desde la comprobación de reglas de diseño, tengo que hacerlo por select. Bueno, polígono de masa, sigamos. Hasta ahora lo que hice fue el polígono. Vamos de vuelta, trazo en la capa bottom con un espesor finito, desde una esquina hasta la otra esquina, no me deja porque no me coincide con la cuadrícula, la grilla, y cierro el polígono. Me queda representado en línea de puntos, hago clic en Ratsnet para que me lo rellene, y ahora lo otro que me molesta es esto, la proximidad del polígono de masa con respecto a los pads, o a las pistas. Entonces esto se resuelve desde el propio polígono, con la herramienta Info. Hago clic acá en el borde del polígono. Y vamos a prestar atención acá al Isolate. Isolate sería la aislación con respecto a otras cosas. En este momento está en 0, o sea, prácticamente en contacto con todo. ¿Sí? Ahora yo lo pongo en 16. Ahí se separó un cachito más. 32. Ahí se separó un cachito más. 40 milésimas de pulgada, recuerden que es 1 milímetro. Estéticamente, si ustedes trazaron con un espesor de 1 milímetro las pistas, va a quedar bastante bien que la aislación también sea de 1 milímetro. Ahora, este polígono que yo acabo de trazar, que me llama un polígono de masa rodeante, en realidad es un polígono de nada. Si yo lo toco con el ojito, fíjense que no se marca ningún pad, o sea que esto eléctricamente no está conectado a nada. Yo quiero que este polígono sea un polígono de masa rodeante, lo tengo que asociar, y para eso le tengo que asignar el mismo nombre. Así que vengo con la herramienta Name, la masa sería la pata 1 del integrado, así que hago clic acá, se llama 0 volt. ¿Sí? Copiar, también lo puedo escribir, no hay problema. Y con la misma herramienta Name, ahora toco acá el polígono de masa, y le voy a asignar el mismo nombre, pegar. Ok. Y ahora sí, fíjense que el polígono de masa rodeante se metió hasta estar en contacto con la pata 1. Pata 1, con el cátodo de este LED, y con todo lo que iba conectado a masa. Por algún motivo me sigue representando las netlist, como si no estuviese resuelto. Voy a hacer clic en Ratsnet otra vez, y ahí desaparecieron. O sea, ahí el programa pudo detectar que ya todo lo que va conectado a masa está conectado entre sí a través del polígono. Vamos a entrar de vuelta en la configuración. Info. Hago clic en el borde del polígono. Ya nos metimos acá con el Isolate. Y ahora les quiero explicar qué son los thermals.
Los voy a desactivar, a ver si ustedes detectan cuál es la diferencia. Fíjense lo que hace al activar y desactivar el thermal. Como que pega el polígono de masa al pad. Sí, vos pensás esto cuando lo vayas a imprimir, ¿no? Ahí me lo llevo al Paint. Inclusive creo que lo puedo copiar. Obviamente quiero hacer una copia de lo que estoy viendo en pantalla, así que lo voy a exportar. Una imagen, lo voy a copiar al clipboard, o sea, no lo quiero guardar como archivo. Y monocromático. No. Invertir color. Más o menos cuando lo imprimas te va a quedar así. Qué laucha, ¿por qué le puse tan pocos DPI? Aguanta, aguanta un cachito. Exportar. Imagen. Vamos a ver con 600 DPI. El área que estoy viendo ahora. Y bueno, exportar, invertir colores. No está mal. Ah, no tengo thermal. Bien. Excelente. Y ahora activo los thermals. Porque esto puede ser un poco engañoso, porque lo vemos en color. ¿Sí? Pero vos tenés que pensar que esto lo vas a mandar a una impresora láser y lo vas a querer planchar y va a salir todo monocromático. File, export image, 600 dpi, copiar el portapapeles, monocromático, solamente el área que estoy viendo, ok. Colores. Bueno, así es como te saldría la impresión. Y esto tiene una ventaja y grandes desventajas. La ventaja es que cuando vos venís a soldar acá, vos apoyás el soldador y el estaño se te va a desparramar por todos lados, tipo te va a quedar así toda una mancha, que lo más probable es que empiece a extenderse hacia el lado del soldador, o sea, te va a quedar toda una mancha de estaño alrededor de la patita. Toda encima de la... Se te desparrama, porque todo esto es cobre. El estaño naturalmente, cuando está derretido, fluye. Y si vos le pusiste Islamatic, le pusiste Contact Flux, eso se empieza a evaporar, le genera un lindo camino para el estaño, y el estaño rápidamente hace así y se te desparrama. Entonces, la ventaja del thermal es que vos apoyás el soldador acá, ¿sí? Venís con el estaño desde el extremo opuesto, tocando la patita, tocando el pad, y más o menos el estaño te va a quedar contenido dentro del pad, y tal vez sale un poquitito por acá, y otro poquitito por acá, y otro poquitito. O sea, tenés que zarparte mucho con la cantidad de estaño que tenés que poner para que esto salga y se te haga un manchón fuera del thermal, ¿sí? Entonces, una de las ventajas del thermal es la posibilidad de contener el estaño, ¿sí? En esta zona y evitar que se te haga un desparramo por toda la plaqueta. Esa es la ventaja. La enorme desventaja que tiene, ¿sí? Es que esta parte blanca, esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá, en la forma en que lo representa el Eagle, piensen en el espesor que tiene. O sea, piensen que... déjame ver con cuánto estoy trazando. 0 milímetros de información. 0,8 milímetros. Ok. Entonces, piensen que desde acá hasta acá, elegí justo dos colores que tienen un contraste terrible. Vamos con el azul. Desde acá hasta acá son 0,8 milímetros. La mitad de estos son
0,4 milímetros. Entonces, este espacio que te deja acá como thermal, probablemente cuando vos le pases la plancha y hagas un poco de presión, posiblemente va a desaparecer. O sea, lamentablemente la opción de thermals en el Eagle, al menos yo no conozco que sea configurable. O sea, este espacio está muy bueno, la intención está copada, la idea de retener el estaño, que no se te desparrame, pero lamentablemente no es muy eficiente. Lo modificamos en el Inkscape como usted enseñó, aunque debe ser medio complicado de hacer. Claro, sí. O sea, yo cuando, por ejemplo, thermals, fíjate que se referencia a algo térmico, las resistencias de 5 watts, puede ser que el calor fluya a través de la placa, perdón, a través de la patita del componente, y te empieza a calentar toda la placa. Entonces, el thermal también lo que pretende hacer, control Z, control Z, control Z, el thermal también pretende impedir que se use el polígono masa radiante como disipador, porque el calor te va a fluir para todos lados acá, ¿sí? En 360 grados. Acá tiene una mayor resistencia térmica, por el hecho de que el calor solo lo puede conducir por acá, ¿sí? Por acá y por acá. Entonces, ¿Utilizan, cómo se dice, supongamos a la placa en sí como disipador? Yo he visto, por ejemplo, no sé, reguladores de tensión como el 7805 apaisados y unidos a la placa. perfecto. De hecho, ¿cómo se llama este proyecto? PowerPoint. Vos decís algo así. ¿Llega a verlo acá en medio? Sí, precisamente eso mismo. Regulador de tensión aplastado, sí. Pero en particular yo hice esto y le destiné un polígono de masa exclusivo, no un polígono de masa, un polígono exclusivo para que haga de disipador. Un polígono dentro del polígono. Es todo un espacio reservado que hace de disipador en la placa. Nada, hay que tener ciertos cuidados a la hora de hacer eso, ¿sí? O sea, en principio la idea es que si hay un componente que va a calentar suficiente y el calor está yéndose por la pata del componente y te está usando el polígono de masa para disipar, significa que ese componente está o pegado a la placa o requería una ventilación forzada o algo anda mal, ¿sí? Profe, pero si un componente puede levantar esa temperatura y tiene los thermals, ¿no corre el riesgo también de Que se soldar un poco? desuelte. Sí. Totalmente. Por eso te digo, o sea, el hecho de tener que usar un thermal me hace ruido. O sea, si lo usás por ese motivo, me parece que estás ratoneando un ventilador. Igual, ya nos estamos metiendo en un tema que es disipación de calor para componentes eléctricos. Y acá la idea es Eagle. ¿Sí? Vamos a limitarnos a Eagle y el asunto thermals. ¿Sí? Vamos a debatir acá. ¿Thermal sí o thermal no? Nos limitamos a esto. Elijan ustedes. ¿Sí? Eso se los dejo. No los voy a decir, no, ustedes activen siempre los thermals. Lo tienen ahí disponible. Si a ustedes les da resultado, les parece simpático, adelante. En particular acá, esto es una bornera, otra desventaja del thermal, ¿sí? La bornera que haces, vos venís con un destornillador desde arriba y empujás en esta dirección, y es muy posible que en algún momento directamente la fuerza que estás haciendo empuja el estaño, empuja el pad, empuja todo, y se te desgarró el pad. ¿Por qué? Porque solamente estaba agarrado esos 4 puntos. Entonces, otra desventaja del thermal, estás debilitando, ¿sí? el agarre o el soporte, o cuánta fuerza se banca desde arriba esa patita de ese componente. Entonces, de vuelta, debate. ¿Thermal sí o thermal no? Yo voto por no. Yo lo pondría, pero en lugares muy específicos donde esas cosas no me tengan que pasar, así que redondeando Bueno, la respuesta. en ese caso, por ejemplo, a ver, un LED. Un LED no te jode, el LED no va a calentar, el LED no va a estar sometido a esfuerzo mecánico, o sea, no lo vas a estar moviendo, salvo que estés suelto y lo lleves en la mochila. Ahí es muy probable que te decapites todos los pads, no solo los del LED. Pero digo, un LED colocado, ¿sí? Que va hacia el frente de la placa,
con un porta LED que está fijo, que no tiene movimiento, no te jode el thermal. Sí, acá está bien, mejor, no se te desparramó el estaño, está todo bien. Otro, un capacitor electrolítico. Un cilindro que tiene 6 milímetros de diámetro, un capacitor chiquitito, un capacitor cerámico. En este caso está bueno, si te queda contenido el estaño, no se te hace un enchastre. Hay ciertos casos. Ahora, el caso de la bornera para mí es crítico. Y además, lo que sigue en todo este proceso que yo les estoy explicando, va a tapar el thermal. ¿Sí? Recuerden que todavía estamos laburando acá con el polígono de masa. Info, y estábamos viendo el tema de los thermals. Aplicar, lo desactivo. Aplicar, lo activo de vuelta. Y es global, o sea, no puedes elegir a qué componentes ponerle thermal o no. La otra opción que nos interesa, o que puede llegar a interesarles a ustedes, es la parte de orphans, huerfanitos. Al activarlo, fíjense que aparecieron acá, de vuelta, un pedacito de polígono, pero que no es polígono de masa, es un polígono de nada. O sea, esto, si bien cuando yo agarro el ojito y resalto el polígono de masa, también me resalta esta isla, ¿sí? También me resalta esta isla, también me resalta esta isla. Se puede observar que no tiene conexión esto. ¿Por qué hace esto de los orphans? ¿Por qué me puede llegar a interesar? ¿Por qué se les ocurre? El polígono de masa no alcanza todos los puntos. Tal vez, por ejemplo, entre las patas de un integrado podría llegar a pasar el polígono de masa. Sí, es para abarcar aquellas zonas donde el polígono de masa no puede llegar. O sea, bastante parecido a lo que dijiste. Vamos a ir a efecto de los orphans. Fíjense, acá voy a hacer una cosa extraña, no se asusten. Voy a agarrar esta pista, que está así como está preciosa, está paralela, mantiene la distancia, y la voy a alejar de esta manera. ¿Sí? Fíjense que el polígono de masa me conecta a la pata 1, ¿sí? Trata de llegar ahí al integradito, al transistor este, pero acá no se mete. Acá me queda un hueco que el cloruro férrico se lo va a tener que morfar. El cloruro férrico se va a tener que comer todo este cobre de la placa, ¿sí? Y se va a tener que comer todo este cobre de la placa también, y todo este espacio que está en negro también se lo tiene que comer el cloruro férrico. Entonces, la idea de activar los orphans es tratar de abarcar aquellas zonas donde el polígono de masa no encontró forma de llegar. Si yo vengo por acá, esquivo esta pista, esquivo esta pista, esquivo esta pista, la rodeo. Bueno, me encontré con el integrado. Acá no me puedo meter, listo. Te das cuenta que hay lugares donde el polígono de masa no se pudo meter y te quedan esos lugares huérfanos, o sea, desconectados de todo el universo, pero con la opción de orphans te lo va a llenar igual con una isla que no está conectada a nada. Así que el propósito de esto es tratar de abarcar la mayor superficie y en este caso vamos a desactivar por las dudas, aplicar OK, Engines tampoco, aplicar OK, exportar como imagen, monocromo. ¿Qué es lo que se tiene que comer el cloruro férrico? Todo lo que yo voy a pintar en rojo. Esto de acá, esto de acá, esto de acá. Todo eso se lo tiene que comer el cloruro férrico. ¿Sí? Ah, qué joya. Ahora, si yo no hubiese activado los orphans, el cloruro férrico también se hubiera tenido que comer este espacio de acá. Vamos a cambiar el nivel de agresividad de estos colores. Todo eso se tendría que comer el cloruro férrico con los orphans activados. Sin los orphans también se hubiese tenido que comer esta parte de acá, esto, todos los huerfanitos. Y ahí se te va a deteriorar más rápido el cloruro férrico. En este caso, en este ejemplo, la diferencia es mínima. Pero hay otras placas donde esta diferencia es más significativa. ¿Se entiende? Y además no es que además uno puede conectar dos polígonos de masa usando, por ejemplo, la placa, ¿cómo se dice?
la segunda layer, no me sale en castellano. La top layer, la capa de arriba y la capa de abajo. La capa de Sí, arriba, como en el mezclador que íbamos a hacer eso. Que donde no llegaba el polígono de masa lo uníamos por el top layer. claro, ahí sería un problema. O sea, si no te llega el polígono de masa y vos necesitas que hay un componente que requiere la conexión a masa, si estás trabajando con una placa doble faz, eh, ahí sí lo vas a poder laburar por arriba y por abajo. Si quieren, le hacemos un polígono de masa. Es más, vamos a... eh, voy a hacer una pista acá random para evitar que el polígono de masa pueda llegar. ¿Sí? Acá está llegando desde acá abajo, de arriba y por acá atrás. Entonces voy a tirar un segmento de pista acá, otro segmento de pista acá. Con eso ya el polígono de masa no puede llegar ahí, ¿ves? O sea, lo corté. Y vamos a cortar acá también. Y cortamos acá también. ¿Qué pasó? El polígono de masa sabe que tiene que llegar a la pata 1 del integrado, de ambos integraditos. Pero como no encontró un camino, porque lo acabo de bloquear todo con estos segmentos de pista, me dice, che, loco, la pata 1, acá hay una conexión que yo no pude resolver. ¿Sí? Esto está en el polígono de masa, pues está todo por afuera, a la bornera, ¿sí? Yo recorro por acá, yo soy la corriente, estoy conectado al cátodo del LED, bárbaro, pero cuando todos los caminos que busco para llegar a la pata 1 del integrado están bloqueados, no tengo forma de llegar. Gracias a la opción de Orphans, digamos, está rellenando toda esta parte de acá adentro, esto también, todo lindo, pero hay una parte que no se conectó. Entonces lo que me decía acá el sujeto en cuestión es usar el polígono de masa en la capa superior. Así que vamos a tener que hacer otro polígono. A propósito lo voy a hacer más chiquitito. Fíjense que empecé a trazar y estoy en la capa azul, que es la capa bottom. Vamos a la capa top. Con la herramienta polígono de la esquina inferior izquierda, la esquina superior derecha. Y cierro el polígono. Acá. Al hacer clic en Ratsnet, volvemos a la condición inicial de ese polígono. O sea, donde el isolate no está configurado. Fíjense que la capa roja le pasa muy cerquita a todo. Fíjense que la capa roja no está asociada a la masa, o sea, no tiene un nombre asignado. Así que vamos a hacer eso. Ahora hago clic en info, el borde del el polígono rojo, le definimos el isolate en 1 milímetro, aplicar. Ahí se separó, igual que el polígono de abajo. Y lo otro que faltaría es definir el nombre. Con la herramienta name, hago clic en la pata 1, copiar, hago clic en el polígono y pegar. Ahora también me generó los thermals en la capa de arriba. Nada, el Eagle es medio turro en este sentido porque entiende que yo voy a poder generar esta soldadura o esta conexión. De todas formas, yo acá le dejaría una vía o un pad en varios puntos, por ejemplo, acá. Diámetro 2,54, bien grandote, redondito y con un agujero de 0,8. Ahí va. Por las dudas voy a corroborar que esto tenga el mismo nombre. No. Esto se va a llamar 0 volt. Ok. A partir de este momento, yo voy a tener ahí un agujerito disponible para unir la capa de arriba y la de abajo, y también lo voy a hacer en otro lugar. Acá, por ejemplo, me voy a asegurar que tenga el mismo nombre, 0 volt, muy bien. Copiar, me copio el pad, ya hecho. Y lo tiramos por acá. Igual estoy demasiado cerca del otro. No importa.
Igual, para hacer esa conexión del polígono de arriba con el polígono de abajo, podemos aprovechar la patita de alguna resistencia. A ver si tengo alguna resistencia a masa. Justo en este circuito no. Por ejemplo, en la capa de arriba vos tenés el cuerpo del capacitor electrolítico. Vos no tenés acceso con el soldador a la patita en la capa de arriba. Sí tenés acceso a la pata de abajo, a la parte de abajo donde soldamos habitualmente. Pero esta unión no lo vas a poder usar. En el capacitor cerámico y queda un poco expuesta la patita, no sería lo más prolijo. Entonces por eso yo agregué estas vías, estos ductos metalizados que te van a unir la capa de arriba y la capa de abajo. ¿Cómo lo vas a hacer vos? A ver, no vas a poner el remache propiamente, el ducto este metalizado, sino que vas a hacer el agujerito, agarrar la pata de una resistencia, la soldás del lado de abajo, dejas que sobresalga un poquito de la parte de arriba y también la soldás del lado de arriba. ¿Se entiende eso? Muy artesanal. Como si fuera el remachito, digamos. Claro, para que lo dibujamos. Esto es la placa. Vamos a hacerla bien gorda la placa. Normalmente la vía lo que hace es ponerte un pad redondito acá, una parte remachada interior, se llama remache, pero no es un remache, ojo. Y ahí te hace la conexión de la capa de arriba con la capa de abajo. La capa de arriba la representamos en rojo, top layer, y la bottom layer. Esto es lo que pretende el programa que nosotros pongamos cada vez que usamos la herramienta vía. El programa entiende que es uno de estos conductos metalizados para unir la capa de arriba con la de abajo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros lo usamos como pad, o sea, es simplemente visual. Y si vos tenés que hacer algo así, bueno, vas a tener que habilitar a recurrir al ingenio, hacer un agujerito. ¿Sí? Vas a agarrar la patita de una resistencia. Entiéndase que acá arriba va a estar el componente. ¿La resistencia de qué valor? Cualquiera, total no te interesa. Un diodo, lo que quieras, ¿sí? Algún componente que tengas por ahí tirado, pero no le tenés mucho cariño. Entonces, vas a generar la soldadura acá. Con eso ya te queda agarrado, ¿sí? Con el alicate cortás el componente, dejás, digamos, que sobresalga un poquitito, y rápidamente tenés que hacer la soldadura, porque si no, la patita, el alambre va a hacer truc y se cae. Así que esa es nuestra forma precaria de hacer una vía. Sí, sí. Bastante artesanal. Yo les decía, si justo esta es la pata de un componente, si lo voy a explicar un cachitito. Un componente que ya está en la placa. Y supongamos que puedo dibujar esto. Supongamos, no les prometo nada. Justo acá tenés una resistencia, ¿sí? Que va hacia el otro lado. No pretendan que dibuje la otra patita. Y justo esta resistencia va a masa. Y si, bueno, sobresale bastante, está bastante expuesto. Así que aprovechás el mismo componente para hacer este empalme de la top layer y la bottom layer. Pero insisto, esto es en los proyectos en donde estamos laburando con doble capa. ¿Sí? En general, de esto no te tenés que ni preocupar. De lo que sí te tenés que preocupar es de lo siguiente. Si esta resistencia no va conectada a masa y por casualidad esto quedó un poquito más abajo, esta curvatura de la patita puede llegar a estar haciendo contacto con la capa de arriba. Entonces, automáticamente te quedó un cortocircuito a masa. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con doble capa de plaquetas, van a tener que hacer un fresado. Entonces, acá van a venir con una mecha de 5 milímetros y hacer un agujero grandote
para evitar que haya contacto. ¿Entiende esto? O sea, que la top layer llegue hasta acá y hasta acá, pero que no entre en contacto con la patita. Profe, pero ¿no sería más fácil hacer eso? O sea, modificar al top layer. ¿Y plancharlo? Sí, para que quede un espacio bien grande entre los bordes y los pines para no tener que andar fresándolo. No sé Bueno, si se entiende lo que quiero decir. sí. O sea, una máscara. O sea, yo creo que acá tengo algún... Bueno, no voy a poner a buscar el archivo. Fíjate que si yo agarro esto, lo voy a modificar. Creo que entendí lo que vos me quisiste decir. Dame un segundito que lo quiero ilustrar para todos aquellos que vean la grabación a futuro. Vos lo que me decís es agrandar esto, y que vamos a darle 1,5 milímetros, 1,4. Le pasamos bien lejos a todos los componentes. Y ahora esto supuestamente lo ibas a imprimir. ¿Qué te interesa? Acá, top place no, bottom tampoco, los pads tampoco, las guías tampoco. Ahí está. Una cosa así. Medidas. Y esto supuestamente lo mandás a imprimir y lo planchás de la parte de arriba. Vos decime si entendí bien lo que me planteas. Es una máscara, Sí, me refería a eso. planchás esto y automáticamente ya estás esquivando ampliamente al componente. Sí, esto lo podés hacer. El problema es orientar bien la máscara esta, que no siempre sale. Y vos decís, bueno, mirá, le di como 4 milímetros alrededor. No, puede llegar a salir terriblemente mal. Así que nada, se recomienda siempre que vos agujerías normalmente con 1 milímetro, te queda ahí el agujerito chiquitito, la mecha sobresale, así que vos ya tenés ese agujerito de guía para hacer el fresado con la mecha más grande. Créeme, acá las cosas se ven gigantes, pero porque estamos laburando en una pantalla en la Sí, computadora. Después ustedes saben que cuando lo trasladas a escala es todo hiper chiquitito. Y lo que parecía que le estabas esquivando a kilómetros de distancia, te quedó el componente acá. Porque le pifiaste en el planchado, porque se te corrió, lo que sea. Pero nada, es medio jugado. Confiar así en la máscara de la top layer es muy jugado. Bueno, detalles estéticos, ya abarcamos el tema polígono de masa. Ahora voy a ocultar la capa de arriba. Y el otro detalle estético es modificar los pads de los componentes que son muy flaquitos. Esos pads. Vamos a activar la capa de componentes, top place. Y creo que nada más. Document. Todo lo que es documentación. Qué prolijito, qué bien que elaboré cuando dices que esta placa. Todo separado por capas. Bueno. Dos formas de engordar los pads. En el caso de, por ejemplo, el integrado. Acá lo que hice es simplemente trazar normalmente. Uy, Dios, se me activó la capa de arriba, perdón. Listo. Bueno, les decía, yo venía felizmente trazando con un espesor de 0,8 milímetros, eso debe ser 32 milésimas de pulgada. A ver si le pegué. Sí. Espesor, 32 milésimas de pulgada. Vine acá, re feliz, hice mi trazado con 32 milésimas de pulgada. Y hice todo en la placa con 32 milésimas de pulgada. Y al final del proceso dije, che, este pad no me gusta. Podemos hacer el método que ya habíamos hecho en la clase pasada, ya lo habíamos adelantado. Pongo un pad ahí sobre la misma pista. Al hacer clic sobre la pista, este pad ya queda asociado, ¿sí? Y lo bajo hasta el componente. Acá le acabo de poner un diámetro gigante, es brutal. Pero lógicamente cuando yo venga a hacer lo mismo acá al lado, se me va a solapar. ¿Sí? Pero me tengo que hacer una negrada. Acá tengo un solapamiento. Entonces me veo obligado a achicar el tamaño del pad. Vamos con diámetro 86, que es la opción anterior que me da. 86 acá y
86 acá. Esta sería una buena opción. Acá a la pata 1 le puedo poner un pad cuadradito. Voy a crear un segmento de pista. Acá tengo el pad cuadradito, tiro ahí. Y ahora lo muevo para ubicarlo. Está medio complicado esto acá. Está demasiado cerca. Vamos el tamaño del pad cuadradito. 6. Ponele. Acá se ve separado, pero recuerden que esto que veo acá abajo es menos de 1 milímetro. Eran 0,8 milímetros. O sea que esta distancia de acá prácticamente no existe. O sea, le vas a tener que pasar la hoja del cúter para separarlo y para comprobar que no hay cobre. Entonces, a los integrados en particular yo les hago esto. Esto que ven acá, que ya está resuelto. Ahí tengo el trazado, ¿sí? Trazado común en 32 milésimas de pulgada. Y ahora activo la cuadrícula finita en 25 milésimas de pulgada. Vengo un espesor bastante más grosso. 86 es este diámetro, así que es brutal eso. Vamos entre 1 milímetro y 80, vamos a la mitad, 66. ¿Sí? Si yo parto desde acá del pad, con la herramienta Wire, y estoy con la cuadrícula de 50 milésimas de pulgada, se me va muy lejos. ¿Sí? Pero si aprieto el Alt, y el primer punto que me da es bastante copado. Hago lo mismo para abajo, ¿sí? Desde el pad para arriba, del pad para abajo. Vamos a eliminar las vías. Entonces ahí engordé un poquito el tamaño del pad. Y sigue teniendo un aspecto más tipo ovalado. Si quieren, a la pata 1 le dejo el pad cuadradito para representar que esa es la pata 1. ¿Sí? Un dato interesante es que cuando ustedes muevan el componente, origin, aplicar, yo muevo el componente y fíjense que la vía, la pata 1, se me mueve con el componente. Es como que el IDLE entendió que eso va a estar incrustado ahí y lo mueve. Genial. Pero todos los pads que yo agregué, que no son pads, sino que son segmentos de pista, me van a quedar horribles. Entonces, por eso, insisto, que toda esta parte estética se hace al final, absolutamente al final del proceso, cuando ustedes ya saben que acomodaron todos los componentes, que la placa queda linda, que el circuito está aprobado en protoboard, que no tiene errores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya la recontra remil chequearon todo, recién ahí se ponen a jugar con los detalles estéticos. Está claro eso, ¿no? Bueno, entonces, en los integrados tenemos las dos opciones. Tenemos la forma de agregar el pad redondito o hacer un pad más ovalado agregando segmentos de pista. ¿Alguien me parece que iba a decir algo? Yo, que en base a eso me surgió una duda, porque, por ejemplo, para diseño asistido, ahora en esta época nosotros queremos hacer un diseño y em, queremos ponerle esos retoques del final, pero no sabemos si para en el momento en el que lo ponemos con la protoboard va a funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos para copiar un diseño en PCB y plasmarlo en otro? No entendí. Vamos a vuelta. Vos estás laburando en diseño asistido sobre Sí, circuitos que no ensayaste o que no probaste. claro, entonces para Pero no son los tener, circuitos que te dimos nosotros, sí, pero que para ya no están tener, probados. sí, pero digamos que no, para no tener que volver a editar eso y borrar todas las cosas de retoques finales, no podemos copiar a todo el diseño del PCB y ponerlo en un archivo aparte y los retoques. A ver si entendí. Vos me decís, antes de ponerme a hacerte todos los retoques
hago una copia del archivo y a esa copia del archivo le hago los retoques. Después si hay algo mal, vuelvo para atrás. Claro. En la Sí, otra. obvio. O sea, vamos a hacer un historial. Claro, eso. Sí, Como, inicial, sí. Seguís laburando, guardás, y en un momento ya está, digamos, así avanza el tiempo, ¿no? En este gráfico son todas las plaquetitas que vos fuiste guardando, modificando. Y en algún momento llegaste a una placa que decís, bueno, esta ya está casi presentable. A partir de este momento hacemos dos copias. Una que respeta el original, la de backup, ¿sí? Y la otra que es la embellecida, la que tiene todos los retoques, palos redonditos. A la embellecida la vamos a representar con una carita feliz. Pero ¿qué pasa? Esta carita feliz se convierte en carita triste porque algo sale mal. Entonces vas a tener que hacer modificaciones del circuito, agregar algo. ¿Y ahí qué haces? Volvés a la copia, ¿sí? Donde no estaba embellecida, o sea, donde no tenían los pads agrandados y todo lo demás. Haces las modificaciones que tengas que hacer. O sea, otro cuadradito más, otra modificación, otra, todo lo que te haga falta. ¿Sí? Seguís haciendo todos los cambios y cuando ya lo tenés aceptable otra vez, volvés a hacer lo mismo. Te haces una copia de respaldo y una versión embellecida a la cual le vas a hacer todos los retoques estéticos. ¿Eso es lo que vos me decís? sí, eso mismo. Sí, obvio. Siempre está bueno que tengas este paso para atrás. De última, ya viste, yo acá cuando arranqué la demostración, ya arranqué con una placa que tenía todos los retoques hechos. Y viste cómo los eliminé. Para que guardo esto, estoy con el mío. Otra vez me tiré el error de tiene el candadito. No estoy laburando yo en el SLC Boost. Mirar los candados. Delete, chau. Así. Guardar. No. Guardar. Cierro el esquemático también. Y vuelvo a la versión 1.0. Suponete que a esto le tenés que hacer una modificación. Y vos acá ya tenés varios pads que fueron agrandados. Tenés acá las pistas modificadas en los integrados. O sea que esta ya está con el proceso embellecido. Suponete que tenés que deshacer esto. Y mira, yo lo que hice fue lo siguiente. Primero que nada, desactivar la capa bottom, cosa de no dañar las pistas. Después, desactivamos lo que no me interesa ver. Los componentes, mucho no me interesa. El eje del componente tampoco. No voy a seleccionar los componentes. Los pads originales del componente no los puedo eliminar ni tampoco modificar. No les recomiendo modificarlo. Así que también lo oculto. Y ahí me quedó básicamente lo que yo agregué, que fueron todos esos pads mentirosos, que en realidad no son pads, recuerden que son vías. Y me quedaron los huequitos de los zombies. Entonces voy a hacer una selección. Puedo hacer selección rectangular o, ya de paso les enseño a hacer otro tipo de selección. Hago un clic, 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 ¿sí? Y voy recorriendo todo lo que quiero seleccionar. Y al momento de cerrar la selección, no hace falta que esté solapado, puedo estar parado en cualquier lado. Hago clic con el botón derecho y me selecciona todas esas vías que fueron agregadas. Agarro la herramienta Repap, botón derecho y ripapear grupo. Y ahí eliminó casi todo. Me quedaron estas acá abajo que no están asociadas a nada y las eliminé manualmente. O sea, no fue tan difícil deshacer el laburo que había hecho para empezar a hacer la placa. Y ahí me quedan los pads originales. ¿Sí? Vías ya no hay ninguna. Las acabo de eliminar. Los componentes intactos. Lo único que te quedaría por limpiar, suponete que este integrado lo tenés que poner al revés. No sé, porque pintó. Algo de lo que tenés que hacer requiere que este integrado, en vez de estar horizontal, lo tenés que poner, no sé, vertical. Mira lo que pasa cuando lo giro. Un desastre. Una obra de arte.
Entonces puedo hacer una selección acá, un pub group, y me hizo mierda todo. No, bastante bien, no fue tan grave. A ver, hago una selección acá abajo, donde están los segmentos de pista que yo agregué manualmente. Con derecho, Repub Group. Sí, a ver, no está tan mal. Y ahí me permitiría, como supuestamente el requisito era poner este integrado en orientación horizontal. Bueno, ahora ya lo puedo agarrar, está libre, ¿sí? No tiene pistas asociadas, no tiene nada de conexión, lo giro. Y ahora, bueno, arreglate para cablear esto, ¿no? Puedo eliminar estos segmentos de recta, así que respondiendo a tu pregunta, Polpati, creo que era, no es tan grave. O sea, esta parte que yo hice en Paint de hacer una copia de backup y todo lo demás, casi te diría que no es necesario. Está bien, profe, gracias. Sí, ahí me di cuenta de que en realidad lo hace más rápido de lo que pensé que podía llegar a ser. A ver, también depende de la complejidad de la placa. Esta es una placa bastante sencillita, donde me resultó bastante fácil deshacer todo el proceso de haber agrandado los pads, el proceso de, qué sé yo, el polígono de masa se acomoda solo. Fíjate, yo agarro, por ejemplo, el polígono de masa no significa que lo tengas que rehacer. Yo agarro esta resistencia, la tiro acá arriba y me quedó un pad inundado, metido en el medio del polígono de masa y el otro también, ¿sí? Qué mal que está esto. No, no está tan mal. Solamente hacer clic en Ratsnet y el polígono de masa vuelve a esquivar ese pad. Y bueno, no, pero la verdad que yo lo quería poner así horizontal. Bueno, me queda otra vez sumergido en el polígono de masa. No importa, haces clic en Ratsnet y el polígono de masa se acomoda para esquivar a los componentes que haya que esquivar. Así que en cuanto al polígono, De Rasnet. yo les digo, cada 3 clics que hacen en otra cosa, o sea, movimiento, eliminar una pista, lo que sea, cada 3 clics tienen que hacer clic en Ratsnet para volver a optimizar la visualización. El Ratsnet te resuelve el polígono de masa rodeante, polígono de masa, polígono de positivo, polígono de lo que sea, te lo resuelve respetando la configuración, ¿sí? Respetando la aislación con respecto al borde de la placa, respetando la aislación con respecto a los componentes y pads, y te lo resuelve. Entonces cada vez que vos movés algo, haces clic en Ratsnet y lo vuelve a resolver. En el caso, por ejemplo, de haber agrandado los pads de este transistor, fíjate que ahora la forma en que lo está esquivando es la forma del pad alargado. O sea, se nota acá. Lo mismo pasa con las borneras. Fíjate que la forma en que el polígono está esquivando es de acuerdo a esto. Cuando yo modifique uno de estos pads, voy a poner un pad redondito, de diámetro 66, y agujero de, no tengo idea, esto en milésima pulgada, me mató. Milímetros, ok, ahí está. Un agujero de 0,8 y un diámetro de 1,6. Me gusta. Listo. Lo pongo ahí en la pista, lo muevo para asegurarme que está agarrado y lo tengo que mover con medio punto, porque fíjense que no se pega al medio del transistor. Ahí va. Ahora muevo el transistor para asegurarme que esa vía quedó incrustada ahí, todo perfecto. Y cuando le pongo optimizar el polígono de masa, ahora me va a esquivar el pad original y también me va a esquivar la vía. O sea que acá se va a generar una especie de huequito adicional. Ahí está. Para no hacer mucho más extensa la clase, ya me parece suficiente por hoy, les quería advertir una cosa con respecto a agrandar los pads en las borneras. Las borneras, elemento diabólico, vamos a laburar con esto. Fíjense que cuando elimino la pista me queda ahí un huequito, me queda un pedacito de pista. Elimino la diagonal y me queda esto de acá. Resulta que el fulano que hizo
el diseño de la bornera, lo hizo todo muy lindo, todo muy bonito, pero por algún motivo le pifió en esto. O sea, está a un puntito, una milésima de pulgada por debajo. Entonces, si yo vengo con esta pista, vamos a venir horizontalmente. La traigo para acá. ¿Sí? Se llega a ver que hay una diagonal acá. Que está como medio, que hay un píxel ahí más arriba. Se ve apenas. Vamos a... Lo que quiero mostrarles es... Voy a las herramientas Info y quiero ver la altura en milésimas de pulgada, por favor. La altura a la que está esto con respecto al origen. Fíjense que si yo pongo acá 960, desplacé la pista para arriba, ¿sí? Estas son coordenadas X, Y del origen y el final de la recta, ¿sí? 980, 980, la desplazo para arriba, 950, 950. Ok. Bárbaro. Esto está precioso, está aferrado a la grilla de 50 milésimas de pulgada. Lo mismo horizontalmente, yo esto lo puedo mover, para la derecha sería una X más grande, más grande, más grande, más grande, y lo voy desplazando a la derecha. Precioso, todo re lindo. Ahora, voy a salir verticalmente desde la bornera. ¿Sí? Eso lo salí con la herramienta de rutear. Route. Y vamos a hacer clic en Info. Y miren esto acá. Valor del demonio. 949. Entonces, lo que sucede es que cuando yo tengo que trazar esto y unirlo, el eagle tiene que hacer primero una esquinita hacia arriba de una milésima de pulgada y después salir hacia la derecha. ¿Se entiende? Lo mismo me va a pasar cuando yo quiera poner el pad. Entonces, suponete que estoy en un trazo muy gordo, muy gordo, muy gordo como ahora, como tengo esto, info, tengo un espesor de 32, le voy a poner 0. Cosa de que quede una liñita. Y ahora vengo trazando desde el pad, bien, también con un espesor de 0. Y van a ver que estas dos líneas no se cruzan. Ven que están paralelas, están a una milésima de pulgada de diferencia. Obviamente esto te queda oculto, generalmente. Oculto por el espesor con el que vos estás trazando. Yo vuelvo a trazar acá con 32, ¿sí? Cambio la forma en que me resuelve la conexión. Entonces le digo, primero anda para arriba y después quebrate a 90 grados. Y unite a este punto. Listo. Ni se nota acá en lo que estoy viendo. Se ve acá una panza media rara. ¿Sí? ¿Ven que hace una pancita hacia arriba y después sale hacia la derecha? Bueno, eso es por la milésima de pulgada de diferencia. Lo mismo pasa acá abajo. Yo trazo, a ver, me interesa este segmento de acá. Hago clic en Info y está a una milésima de pulgada. Entonces, siempre este está una milésima más arriba y este está una milésima más abajo. Cuando yo tiro la vía, le estoy tirando en 750. ¿Cuánto era esto? 751, ¿no? Entonces, mi vía pasa de 750 a 800 o 750 o 700. Cuando yo tiro la vía acá, digo, ¿está conectado eso? Parece que sí, ¿no? Bueno, lamentablemente no. ¿Sí? ¿Ve que está suelto? Entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar esta esquina de acá, Info, la tengo que llevar a la cuadrícula de 50 milésimas de pulgada, a dedo lo puedo hacer, ok. Ahora sí, le tiro la vía, vamos a poner una vía bien gorda, porque para un poquito más, 100 milésimas de pulgada, 150 me agrada.
hexagonal. Puede ser, ponele. Ahí está. Listo. Lo tiré ahí. Ahora le hago clic para moverlo y veo que está agarrado, ¿sí? A la pista. O sea, esta vía ya pertenece a la misma netlist que este pad. Pero ahora cuando lo muevo para la izquierda, lo estoy llevando en la cuadrícula de 50 milésimas de pulgada. Clic en info. Este segmento nace de 200, o sea, eso es en X, y en Y está en 751. Entonces, acá le escribo 751, y ahí me quedó perfectamente ubicada en el mismo centro, en el mismo origen que la bornera. Y cuando yo ahora muevo la bornera, se me mueve con la vía. ¿Sí? Si yo no hacía este laburo, fíjense lo que pasó acá. Yo muevo la bornera y había un pedacito chiquitito de 1 milésima de pulgada de longitud de pista. Yo tiro la vía acá. La llevo para la izquierda. Pero recuerden que estoy en la grilla de 50 milésimas de pulgada. La tiro ahí. Visualmente parece que está en el centro. Todo muy lindo, pero cuando lo muevo, se me quedó. Tengo que agarrar esta vía. Tengo que acomodar a 949. Uno más y uno de menos. Se movió penitas para abajo. No sé si ustedes llegan a percibir la diferencia. Control Z. Hacer y rehacer. Apenitas se nota. ¿Sí? Y ahí cuando está en la posición correcta, yo muevo la bornera y ya me quedó agarrada las dos vías. ¿Sí? Esto es un cuidado que hay que tener especialmente con las borneras. En el caso de que vos quieras lograr esto, si no te querés tomar tanto laburo, directamente haces así. ¿Sí? Trazás tu plaquetita, trazás todo lindo. A ver, vamos a resolverlo. Vengo para... Optimizo, trazo. Voy a trazar, ¿sí? ¿Cómo trazo esto? A ver, qué sé yo. Así, listo, está resuelto. Para acá, para allá. Qué sé yo. Estoy haciendo una barbaridad, ¿eh? Listo. Este es el diseño final. Bueno. Listo. Tiene una vía acá, tiene una vía ahí. La acomodo a ojo, sin tanto problema, y acepto que quede así. Obviamente, muevo la bornera y las vías me quedaron estacionadas. ¿Sí? Pero si yo no tengo que mover esa bornera por ningún motivo, no te jode que esto esté 1 milésima más arriba y esto esté 1 milésima más abajo. ¿Está? Después en el resto de los componentes, en mi experiencia, nunca tuve problema con esa trampa. ¿Sí? Siempre le tirás un segmento de pista. Drill ahí, qué sé yo. Te fijas que queda enganchado, lo acomodás al componente y te fijas que el componente después se mueva junto con lo que vos agregaste. Tiro un segmento de pista, un pad cuadradito para el cátodo, el diámetro menor, muevo el componente y quedó agarrado. Así que bueno, en muchos casos yo desactivo los pads original y dejo solamente las vías que yo agregué o, como se ve acá, las pistas ensanchadas, ¿sí? Porque el diodo, por ejemplo, no me gusta la forma en que lo representa la librería default. Voy a explicar. El pad original de los diodos es así, es muy alargado y a veces se te choca con algo de acá arriba. Y a mí, honestamente, para un diodo me parece innecesario un pad tan brutal. Entonces, por eso yo generalmente desactivo los pads originales y dejo solamente las vías, que son los pads que yo agregué. Acá evidentemente me faltan unos cuantos. Y los pads ensanchados de los integrados. Así que bueno, eso sería todo, chicos, por hoy. No sé si tienen alguna consulta. No, profe, le agradezco la clase. Gracias a ustedes por estar y por participar también. Gracias. Me voy a quedar conectado un ratito más por si no es alguna duda. Corto la grabación, chicos.